Boreal Televisión presenta. Y ahora, Realidad en Contexto, con el licenciado Julio Pérez Peña. Saludos amigos, ya estamos de regreso con ustedes en la presentación de Realidad en Contexto por Boreal Televisión. Muchos temas que vamos a compartir con todos ustedes aquí en su programa Realidad en Contexto, en compañía del licenciado Martín Almengot. Buenas tardes, Martín. Saludos. Placer tenerlo con nosotros por aquí como cada miércoles. Gracias. Ya es una costumbre, ¿no? Ya es una costumbre. Saludos al teleauditorium, gracias por sintonizarnos. Gracias por su compañía. Hoy estaremos debatiendo interesantísimos temas de su interés y desde luego del nuestro también. Bienvenidos. Mire, el presidente de la República, Luis Abinader, a su llegada en la administración del Estado, anunció la construcción de la autovía del Ámbar. ¿Usted escuchó hablar de la autovía del Ámbar? Desde luego. Sí. Entonces el presidente Abinader vuelve y dice hoy que el gobierno ha iniciado la licitación para construir esa autovía. La autovía del Ámbar va por la turística, ¿no es? O por Navarrete, Puerto Plata. Navarrete. No, por la turística. No, Navarrete, Puerto Plata. Navarrete, Puerto Plata. Entonces sería una autopista de doble vía que ya tiene un tramo importante. En el gobierno pasado la estaban haciendo. Finalmente, no sé, cambiaron la programación y la dejaron de 2 vías en un tramo y en otro un solo carril para ambas circulación, en un solo carril. De todas maneras, esto es importante. Puerto Plata es una ciudad turística, una ciudad que antes de la explotación de esos grandes polos turísticos del este, como Bávaro y Punta Cana, era el polo más atractivo del turismo en la región norte del país. Pero no sé qué pasó con los inversionistas allí, si priorizaron más irse al este o qué sucedió, pero Puerto Plata sigue siendo un buen destino turístico. Y lo que falta es que se le haga eso, una buena carretera, una buena vía de comunicación y se puedan implementar otros polos turísticos modernos, o modernizar lo que están, porque Bávaro influyó por eso. Usted va a la costa de Bávaro del este y allí se va a dar cuenta que es un turismo diferente, hasta en el trato, en los moteles, en donde se va a hospedar por 2 o 3 días. Lo que ocurre con Puerto Plata es que no solo se convierte en un atractivo turístico para quienes nos visitan de playas extranjeras, sino también para los y las dominicanas. Fíjate, todas estas 14 provincias del Cibao de una u otra manera confluyen en Puerto Plata por la proximidad. Los santiagueros lo que hacemos es 50 minutos, 1 hora, póngale 1 hora y un poco más, nos guarecemos en términos turísticos en esa zona. Y no significa esto que no vayamos a otros lugares, sí, pero es lo más cercano que tenemos. Pero igual ocurre con el que vive en Mao, con el que vive en Santiago Rodríguez, con el de Moca, con el de Gaspar Hernández, que de hecho está ahí en la costa, con el de Jarabacoa, La Vega, en fin. Es un punto interesantísimo y esta autopista vendría a viabilizar, a posibilitar aún más el tránsito, porque te cuento que en Semana Santa yo fui testigo de un entaponamiento en Misericordia en esa zona y fueron horas y horas en las que tuve que pasar. Ahora se imposibilita mucho más el tránsito con el colapso de este puente de Cangrejo. Ahí hay unos desvíos fatales. ¿Eso es la carretera Navarrete-Puerto Plata? No, ya ese puente está entre Puerto Plata y Cabarete y Sosúa. Ah, efectivamente. ¿Esto es por la turística? Entonces, ahí, Sí. ahí hay un entaponamiento increíble, pero una persona que se desplaza a una de estas playas, a uno de estos resorts, con su familia, a disfrutar, a esparcirse, a descansar,
lo menos que quiere es hostigarse con un tapón de 2 horas, porque de eso estamos cansados y se supone que uno va a distenderse, que uno va a distraerse, que uno va a pasarla bien. De modo que posibilitar mejores y mayores vías de desplazamientos en esta zona turística que, repito, es un punto atractivo para todos, porque tú que eres del sur y esas playas de tu pueblo son preciosas, no es tan fácil conducir 4, 5, 6 horas para ir al este, para ir al sur, y son destinos maravillosos, pero me estoy refiriendo a puntos geográficos de conveniencia que nos atañen a todos por igual, aunque no necesariamente igual a todos. Que a propósito de la turística, con la modernización que le hicieron, se convirtió en una vía rápida a Puerto Plata, pero ahora usted acaba de explicar que hay un puente colapsado que ahora está limitando la posibilidad de desplazarse por ahí. Sí, pero ese colapso, ese puente, no está en esta autopista turística, como le llamábamos antes, la de Yásica, sino que ya está allá en ese tramo, ¿verdad?, de Sosúa. Llegando a Puerto Plata. No, de Sosúa a Puerto Plata, en ese tramo. Aquí no tenemos ese inconveniente, aunque por esa, no es una autopista, por esa carretera turística, como le llaman, hay que transitar con mucho cuidado, porque a pesar de que está buena, pero la imprudencia y la falta de educación de quienes se desplazan en esas motocicletas, tomando esas curvas de una manera imprudente, suicida, diría yo, hay que tomarlo suave, pero en menos de 1 hora llega uno a esa zona turística desde Santiago y es un gran aliento y vino a resolver un gran problema, además que es una carretera diferente, fresca, lleno de frutas y atractivos que te permiten disfrutar de un viaje tranquilo. Un corredor ecológico. Un corredor ecológico. Es muy agradable transitar por ahí, sobre todo el trayecto es mucho más corto. Efectivamente, mire. Porque permítame decir algo en ese sentido. Por la tradicional autopista Santiago-Navarrete, Puerto Plata, tenemos un gran inconveniente que es el tránsito mayúsculo de esos camiones, volquetas, de todo ese tránsito pesado que transporta mercancía hacia esos pueblos colindantes con la novia del Atlántico. Entonces, todos estos camiones, la carretera es suficientemente estrecha, no permite el tránsito, no permite la viabilidad. Todo esto hace caótico y riesgoso transitar, de modo que es peligroso por ambas vías, pero en mi caso yo prefiero la turística de Yásica, en lo que el gobierno decide licitar, elegir a alguien que, ¿verdad?, si tiene tiempo para hacerla, pueda hacer una vía mucho más efectiva de tránsito hacia esa importantísima ciudad del país. Digo si tiene tiempo para hacerla porque el poder es como una rueda que a veces tú vas montado arriba y de repente gira la rueda y te aplasta. El gobierno del presidente Abinader tiene una reelección montada, se ha manejado con mucha altura en ese sentido, no se ha pronunciado todavía, pero es evidente, ¿verdad? Lo propuso a 3 o 4 meses el anuncio de sus aspiraciones. Es evidente que va a aspirar a otro cuatrenio y desde mi punto de vista tiene puntos a favor que pudieran favorecerle. Luces y sombras. Sí, luces y sombras, pero no tiene una oposición tan fuerte. Eso sí. Hace falta una mayor oposición. Ahí veo que anuncia el PLD una marcha próximamente, precisamente en esa zona turística de Puerto Plata, pero entiendo que es un calentamiento de motores de parte de la oposición, pero hasta ahora, en ese sentido, él ha cabalgado con cierta holgura en términos de animadversiones políticas. Sí, no hay una oposición unida que pueda, se vea la posibilidad de cambiar de gobierno al 24, pero ya veremos. En política no se puede predecir nada. Eso te iba a decir, en política no es bueno vaticinar, sin embargo, pueden darse algunas situaciones ahí extrañas, porque hijo de Maco y Cacata, como dice el refrán, se entienden, y hay que interpretar
que la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana tienen lazos ancestrales que los unen, y si bien es cierto que hay una disconformidad entre ambos partidos, podrían haber puntos de averencia. El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana se lleva muy bien con el presidente de la Fuerza del Pueblo. No lo hizo líder, lo trajo cuando nadie lo conocía, como fiscal de Santiago, no se sabe de dónde. Y de ahí fue que empezó con un liderazgo. ¿Quién conocía a Abel Martínez cuando lo nombraron fiscal de Santiago? ¿Usted lo conocía? Usted sabe que a propósito de Abel Martínez, expresarle nuestra condolencia por la pérdida de su señora madre, pude darme cuenta de algo interesante. El liderazgo político de la República Dominicana, en términos personales, se respeta. Se lleva bien. Digo en términos personales porque cuando hay situaciones, ¿verdad?, lamentables como la pérdida de un ser querido, vemos cómo confluyen todas estas fuerzas políticas y se solidarizan. Observé que al velatorio de la madre del señor síndico de la ciudad de Santiago vinieron todas estas personalidades sin importar el partido, pero vi lo propio cuando le ocurrió, ¿verdad?, al expresidente de la República, Leonel Fernández, a Danilo Medina, y cuando el señor Hipólito Mejía también perdió a su señora esposa. Y veo que en términos personales hay una madurez que, salvando las diferencias, qué pena que no podemos extrapolarlas en términos políticos, porque ahí sí se manejan con mucha elegancia, y se ve el sentir, se ve la solidaridad. Y usted dirá, bueno, Martín Almengó, la política es otra cosa. Caramba, la política es otra cosa, pero puede llevarse con mucho más altura, con mucho más decoro, con mucho más garbo. Eso es así. Mire, usted me diría que esta noticia es sensacionalista, pero el presidente de la República viaja a Estados Unidos a la graduación de una de sus hijas. Viaja acompañado de la primera dama, Raquel Arbaje. ¿Sensacionalismo o no? Bueno, yo diría... Es noticia. Sí, pero yo diría que no, porque fíjate, la noticia nos enseñaron en las aulas aquellas, que es la presentación de un hecho fuera de lo común, y una hija no se gradúa siempre. Sin embargo, aquí esto tiene un valor un tanto personal. Y por ser hija del presidente. Sí, por ser hija del presidente, pero él como padre, hay que ver no al presidente, sino el padre, que está en la obligación de apoyar a su hija. Y algo importante, que este viaje estuvo pago no por el Estado, sino por sus recursos. El presidente actual se ha cuidado mucho en ese sentido. Es que Luis no necesita eso. Luis no necesita eso, por no decir, como habla Hipólito Mejía en su lenguaje chabacano, no necesita esa... Sí, pero no se trata de necesitarlo, no se trata del manejo de la pulcritud, ¿verdad?, y el cuidado con el que deben llevarse estas acciones del Estado cuando se incurre en asuntos personales como este. Luis Abinader está entre los presidentes más millonarios de América Latina y del mundo. Vamos a la pausa, regresamos en breve.